Muy buenas tardes para todos. Ante ustedes nuevamente Carlos Alberto Figueroa Martínez, estudiante del doctorado en Administración de la Universidad de Investigación e Innovación de México. Para esta nueva semana vamos a hablar un poco y a conversar sobre esos actores del macroentorno empresarial. Vamos a estar conversando sobre las dinámicas de la economía. Y esta presentación o este conversatorio lo he decidido denominar Entendiendo la dinámica económica, caminos hacia el desarrollo inclusivo y el avance social. Esta semana, indudablemente, vamos tocando estos temas relevantes en donde cómo en el ámbito de la economía, la gestión eficiente de los recursos y la promoción del desarrollo sostenible son objetivos esenciales y primordiales en todo el entorno, ¿verdad? Entender la economía, explorar los sectores, como sabemos, existen diferentes sectores, entre ellos el sector real, externo, fiscal y monetario, y cada uno de sus componentes, cómo aporta esa dinámica económica a la dinámica de la economía de cada uno de los países, en pro, indudablemente, de impulsar, ¿cierto? El crecimiento económico y sobre todo mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes o de toda la población de ese país o de esa comunidad. Eh, para soportar estos estudios y este conversatorio, pues hemos utilizado fuentes de información del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? En sus informes permanentemente muestra cuál es el comportamiento de las economías y cuáles son esos impulsores relevantes de la economía a nivel mundial. Y Rabalión, de 2016, nos habla también un poco en sus artículos, un poco sobre la historia, cómo es este movimiento económico que se da a nivel mundial. Eh, Como les decía hace un momento, existen diferentes tipos de sectores. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a iniciar por el sector real. Recordemos que el sector real es esa parte de la economía que permite la producción de bienes y servicios, ¿verdad? Dentro de ellas, pues se abarca actividades productivas que generan valor tangible como la agricultura, la industria, la construcción y los servicios, ¿verdad? Hacen parte de este sector real. Indudablemente, pues parte de los componentes de este sector están las empresas, indudablemente, que mueven la economía, los trabajadores, el capital físico, los recursos naturales, la tecnología. Y hay algo importante, que la interacción entre cada uno de estos elementos en el sector real permite la producción, ¿verdad? Permite ese movimiento, ese ciclo de productividad dentro de la economía. Tenemos ejemplos dentro de este sector, claramente, la producción, en este caso, de automóviles, la construcción de vivienda, la producción de alimentos, prestación de servicios de salud, educación, servicios de software, bueno, diferentes tipos de servicios y líneas productivas que tenemos en nuestras economías. Este sector, a nivel mundial y a nivel general, pues ha tenido un crecimiento importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este sector es el que particularmente, pues teniendo en cuenta para nuestro país, en este caso puntualmente para mi país Colombia, por fuentes o informes del Banco de la República, que es nuestro banco central aquí en Colombia, pues nos ha evidenciado un crecimiento importante de este indicador y un incremento relevante en los últimos años. Y recordemos que este sector garantiza la salud económica de nuestro país o de cualquier país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la dinámica de estos sectores o de este sector real permite la creación de empleo, la generación de riqueza, la mejora de la calidad de vida o el nivel de vida de la población. Particularmente en Colombia hemos presentado unos crecimientos bastante relevantes e importantes dentro de nuestra economía y puntualmente en este sector real, mostrando un crecimiento moderado en el primer trimestre del 2024, impulsado
principalmente por el sector agropecuario. Hablamos de la producción de café, palma, aceite, flores y la construcción. Entonces, este sector, como podemos observar, es muy relevante porque mueve realmente la economía del país. De igual manera, tenemos el sector externo. En el sector externo es un sector que engloba o se integra por todas esas transacciones económicas que se realizan entre un país y el resto del mundo, ¿verdad? Es como el país se interconecta, se interrelaciona con los demás o con el macroentorno económico. Aquí pues se incluyen factores importantes como las exportaciones de bienes y servicios, las investigaciones las inversiones extranjeras directas, las remesas, las transferencias internacionales. Puntualmente para nuestros países a nivel de definición hemos tomado informes o nos guiamos mucho por el informe del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en Colombia, que nos permite pues tener un poco de datos más acertados de este sector. Dentro de este sector, indudablemente el sector externo, hay componentes relevantes, sobre todo dos en nuestro país y bueno, de diferentes países, la cuenta corriente, ¿verdad? El manejo de esa cuenta corriente que nos permite registrar las transacciones de los bienes y servicios y la cuenta de capital, que es la que refleja las inversiones y las transferencias financieras. Dentro de este sector pues, se encuentran actividades como la exportación del petróleo, la importación de automóviles, las inversiones extranjeras en empresas locales, puntualmente en Colombia, hablando, la remesa de los trabajadores extranjeros. Y digamos que aquí hay un dato muy relevante, supremamente importante, y es que, de acuerdo al DANE, las exportaciones no petroleras en Colombia han aumentado un 14% de manera anual o interanual, mientras las importaciones han crecido a un ritmo un poco más lento, ¿cierto? Pero vemos cómo este sector mueve, ¿cierto? Mueve esa economía también desde el punto de vista de las exportaciones, inversiones y extranjeras en nuestro país. Tenemos adicionalmente el sector fiscal, ¿verdad? Este sector también es importante, es aquel que se encarga de la gestión de las finanzas públicas, indudablemente, ¿verdad? Incluye la recaudación de los impuestos, todo el tema de políticas que giran en torno a la recaudación de esos recursos, la asignación del gasto público como gobierno de país y sobre todo la administración de la deuda pública. Recordemos que muchos países, en el caso de nuestro, de Colombia, pues hacen ciertas inversiones que necesitan a través de préstamos, ¿verdad?, de los bancos centrales y tenemos una deuda pública que indudablemente que hay que hacerle unos manejos y el pago de unos intereses que se deben hacer y este sector fiscal pues es el que permite regular ese comportamiento. A nivel de componentes, recordemos que todo el sector fiscal está compuesto o integrado primero por el gobierno central, que es el que de una u otra manera define esas políticas o reglas de juego con la cual se va a mover la economía de nuestro país, las administraciones locales y los organismos de seguridad social, ¿verdad? Aquí es algo supremamente importante y es que en este sector fiscal el garante del juego, digámoslo así, es el gobierno, ¿verdad? Quien indudablemente con las políticas, las leyes, la normatividad, permite establecer las políticas fiscales con las cuales se va a mover la economía en cualquier país. Digamos que dentro del sector fiscal juegan un papel importante el cobro de impuestos sobre la renta, ya lo mencionábamos, ¿verdad? El gasto en la educación, la salud pública, la financiación de infraestructura, la gestión de la deuda pública, son aspectos sumamente importantes y relevantes dentro de la economía de un país. Indudablemente, el sector fiscal tiene un impacto significativo en la economía de cualquier país. ¿Por qué? Porque si esas reglas de juego, esas políticas se definen de manera correcta, puede ayudar a estimular el crecimiento económico dentro del país, ¿verdad? El gasto público y reducir la inflación, sobre todo el impacto que esto tiene a nivel inflacionario dentro de la economía, ¿verdad? A través de los impuestos. Puntualmente en Colombia, hablando y por datos relevantes, de acuerdo a unos informes del DANE,
que es nuestro Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, nos ha demostrado que el gobierno ha destinado importantes recursos para la salud, la educación, impulsando el crecimiento económico. Entonces, puntualmente aquí han habido grandes inversiones en nuestro país, dado a esa reglamentación fiscal que se rige dentro de la economía. Finalmente, tenemos el sector monetario, ¿verdad? En el sector monetario también es muy relevante, impactante dentro de una economía, porque su eje central es la oferta y la demanda de ese dinero, ¿verdad? Así como la gestión de los tipos de interés y la inflación. Busca permanentemente controlar esos elementos que pueden impactar la economía, ¿verdad? Todo el tema inflacionario, todo el tema de los intereses, todo el tema, digamos que de una u otra manera, los intereses y las regulaciones bancarias que se necesitan dentro de la economía. Dentro de los componentes, pues como sabemos, también aquí en este sector juega un papel importante el Banco Central, los bancos comerciales y las instituciones que no tienen una estructura financiera, ¿verdad? O bancaria, pero que hacen parte de las reglas del juego dentro de la economía. Como aspecto importante dentro del sector monetario, recordemos que la política monetaria se encuentra, o digamos que se rige basada en la fijación de los tipos de interés, la emisión del dinero, todo lo que tiene que ver con la impresión del dinero, las regulaciones bancarias, ya lo mencionábamos, y la gestión de la inflación. Aquí es importante porque recordemos que la inflación juega un papel importantísimo dentro de la economía, ¿verdad? Por todo el tema de la generación de precios. Puntualmente también, como fuente principal para nuestro país, Colombia, el DANE, a través de sus informes, pues nos revela que el Banco de la República, que es nuestro banco central, ha, digamos, venido aumentando gradualmente las tasas de interés de referencia para controlar la inflación. Digamos que es un tira y afloje, ¿verdad? Realmente, de acuerdo al comportamiento de la economía, podemos, o en este caso el banco, subir las tasas de interés para ir mermando la inflación, o cuando ya va disminuyendo, pues de manera proporcional ir bajando esas tasas. En este momento estamos puntualmente buscando un equilibrio, digamos que encabeza el Banco de la República, que es quien lidera toda esta parte del sector monetario, direccionando a través de políticas y reglas de juego en cada uno de estos elementos importantes dentro de la economía. Adicional a esto, se nos solicitaba, como ustedes saben, mirar un poco las políticas de desarrollo, ¿verdad? Y de promoción social. Recordemos que estas políticas también juegan un papel importante porque son estrategias gubernamentales o esas medidas, estrategias implementadas por los gobiernos a nivel de desarrollo y promoción social que indudablemente van a permitir un buen desarrollo de la economía, van a poder permitir un crecimiento económico, una mejora en la calidad de vida de la población y sobre todo una reducción en la pobreza, que es quizás lo que muchos países hoy día sufren, ¿verdad? Todo el tema de injusticia, de políticas que de pronto no ayudan a ese crecimiento económico. Dentro de las políticas de desarrollo, recordemos el aumento del Producto Interno Bruto o el PIB, la creación de empleo, reducción de pobreza, la mejora de la educación, la salud, la protección del medio ambiente, que termina siendo algo muy relevante dentro de las políticas de desarrollo, y cómo de una u otra manera se favorece a la población vulnerable, a promover la igualdad de oportunidades e inclusión social, hacen parte de todas estas políticas fundamentales que se necesitan en una economía. Finalmente, yo considero, desde mi percepción, tomando en cuenta pues, varias referencias y artículos internos de nuestro país y artículos internos, Financial Times del 2021, nos habla un poco de esas políticas. Considero que los gobiernos pueden implementar políticas de desarrollo y promoción social que beneficien positivamente
el crecimiento de la economía y sobre todo el crecimiento o la mejora de la calidad de vida de las personas. A nivel de políticas de desarrollo, por ejemplo, considero que pueden implementar políticas de inversión en infraestructura, mejoras en transporte, comunicaciones, servicios públicos, programas de microcrédito, eso es importante para el crecimiento de las pymes. De pronto las empresas que no tienen esa solvencia económica, estas políticas de microcrédito pueden ayudar al acceso a los emprendedores a que se impulse el empleo y el crecimiento económico. Estrategias de desarrollo sostenible con responsabilidad ambiental, recursos naturales a nivel de protección, iniciativas de salud pública a través de programas que le permitan a la población reducir carga de enfermedades y demás. Programas de transferencias monetarias, eso también es importante. Por ejemplo, en Colombia tenemos todo el tema de ingreso solidario. Entiendo que en México existe Prospera, que apoyan o son recursos financieros que apoyan a familias de situación de pobreza. Eso a nivel de promoción social pues ayuda mucho al crecimiento también de una economía porque las familias van a tener recursos para invertir. Subsidios de vivienda que también permitan mejorar la calidad de vida de las personas. El estudio es supremamente importante y el conocimiento, razón por la cual todo lo que tiene que ver con becas y apoyos educativos también terminan siendo muy relevantes para el crecimiento de la sociedad. Y capacitación e información laboral. Considero que pueden implementar políticas que ayuden a desarrollar nuevas habilidades a esos trabajadores en su inserción en el mercado laboral. Como conclusión y recomendación, como ya se lo mencionaba hace un momento, es importante que todo un país tenga claro cada uno de los sectores de la economía y cómo se definen políticas públicas efectivas que promuevan el desarrollo económico y promuevan el crecimiento social de la población y de las personas vulnerables. Investigaciones importantes han venido adelantando a través de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, la OCDE, que son, digamos, entidades que buscan permanentemente a través de estudios generar esa conciencia en los países, ¿verdad? Que se generen políticas inclusivas y políticas que ayuden a nivelar la población, ¿verdad? A nivelar todo lo que tiene que ver con esa igualdad social. Bien, muchísimas gracias. Quería compartir este espacio con ustedes, hablando un poco de los sectores y cómo desde la parte investigativa y desde mi conocimiento considero relevante cada uno de estos sectores y cómo los gobiernos, indudablemente definiendo buenas políticas a nivel de desarrollo y crecimiento social, se puede impulsar también de una manera sostenible y de una manera organizada el crecimiento de una economía de un país. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde.